Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Hoy les voy a traer a una amiga. Vamos a charlar con una amiga. Nos hemos encontrado con ella después de mucho tiempo en la lucha pro vida, ¿no? Mónica del Río. Y Mónica del Río me trae la memoria también de Juan Claudio Sanahuja, sacerdote él, amigo de mi corazón también, que en paz descanse Juan Claudio Sanahuja. Y por lo tanto encontrarme con Mónica del Río y charlar un poquito va a ser también oportunidad para hacer una pequeña memoria de este gran sacerdote, gran luchador de los derechos humanos, gran esclarecedor de mentes a veces un poco perdidas, ¿no? Fue aquel que nos dijo que había un trabajo de fondo en organizaciones internacionales en contra del hombre, ¿no? En contra del hombre, en contra del ser humano. Por eso esta entrevista que vamos a hacer con Mónica del Río se la vamos a ofrecer a ustedes y también le vamos a preguntar a ella de qué manera vive su fe, ¿no? En estos tiempos, fíjense ustedes, supongo yo que ustedes, como yo también, vemos que el mundo está medio extraño, ¿no es cierto? Se palpa algo extraño que no sabemos lo que es muy bien. ¿Será la pandemia? ¿Será la falta de grandes dirigentes? ¿Será la iglesia que tiene sus problemas también? La familia, el encierro, qué sé yo lo que será. Pero no tenemos que perder el norte. Nuestro norte es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Se lo vamos a preguntar también a Mónica del Río qué piensa, quién es Jesús para ella. Bueno, vamos a un corte y nos encontramos en un ratito. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Uno de ellos nació, vivió y murió en nuestro país. Ese es el cura Brochero. San José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el Santo Cura Brochero, llevó a cabo su misión apostólica en la provincia de Córdoba y es el patrono del clero de Argentina. Pañuelo en la cintura, pa' sujetar la sotana. Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. En las manos más humildes, en la tierra de Nazaret, se encontraba un carpintero tallando
demostrando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret. Enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel Padre de los humildes, carpintero de Nazaret. Enséñanos a tener tu confianza en nuestra fe. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Bueno, estamos de nuevo aquí con Mónica del Río. Muchos de ustedes la conocen, luchadora provida de la primera hora. Y bueno, la tenemos aquí con nosotros y vamos a conversar un ratito con ella. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Padre Luis? Muy bien. Gracias por el contacto. Bueno, una alegría tenerte acá, de verdad, de vuelta. Vos en tu página, en tu sitio, levantaste una información que corresponde a una estadística, lo que has pedido, de datos sobre abortos en este tiempo de pandemia. Comentame eso, cómo lo hiciste y a qué conclusiones arribaste, en definitiva. Sí. ¿No? Yo le pedí informes al gobierno de la ciudad. Uno puede pedir datos a nivel nacional, lo que pasa que, bueno, los datos nacionales tardan más. Recién para fin de año, comienzo de enero, por ejemplo, del 21, en enero del 21 vamos a tener los del 2019. Los datos de Nación tardan mucho. Provincia publicó esta semana. Los de la ciudad son más ágiles y los datos que me proporcionaron corresponden al primer semestre. Y justamente me interesaba ver cómo se había movido el tema durante esta cuarentena estricta. Fue un periodo muy especial. Les cuento que yo vivo en un punto crucial del AMBA que es General Paz y Panamericana. O sea que yo salía en el otoño a barrer las hojas, como ocurre siempre en esa época del año, y miraba para todos lados porque General Paz y Panamericana, si no estaba la Metropolitana, estaba la Federal, estaba la Bonaerense o estaba la Gendarmería, o sea, no se podía circular. De hecho, vivo justo pegada enfrente de la General Paz y del otro lado, que es Capital, no podía ir. No pude ir durante muchísimos meses, 5 meses sin poder cruzar todos los puentes. Algunos siguen todavía, algunos se levantaron, otros siguen todavía cortados. O sea, acá no se movía nada. O sea, la cuarentena fue sumamente estricta. Incluso en los medios, los noticieros mostraban algún vecino de acá de Olivos que había llegado de afuera y había salido sin hacer cuarentena y lo agarró la persona de seguridad, terminaron las trompadas. El presidente diciendo, me gustaría meterlo preso por querer salir a la calle. Bueno, cosas así. Hemos visto imágenes de gente que salió a fumar un cigarrillo en la puerta del departamento de la ciudad de Buenos Aires y se le acercó a la policía, que terminaron... Eventos de ese tipo por todos lados. Sí. ¿Y mientras tanto? Y mientras tanto, teníamos esa cuarentena. Además, la ciudad tenía un protocolo que en realidad la ciudad hacía algo mucho más amplio, pero el protocolo vigente antes, durante ese periodo en la ciudad, era un protocolo más restrictivo, que era de la época de Macri como jefe de gobierno, y lo había dictado su ministro de Salud, que era Jorge Lemos. Así que no tenía todavía en la ciudad la adhesión al protocolo nacional. Eso la legislatura lo hizo recién el 16 de julio. Nos estamos refiriendo, Mónica, a protocolo de aborto no punible. Sí, pero el protocolo más amplio, ese de Nación, que metió el fallo FAL adentro, ese que es el del 2015 remozado,
que Ginés publicó el Día de la Guadalupana el año pasado, el 12 de diciembre, en cuanto asumieron, Sí. la ciudad no había adherido todavía. Yo te doy el contexto, o sea, ¿por qué Está tanta bien. sorpresa? Primero, no nos Sí. podíamos mover. Segundo, la ciudad todavía no había adherido al protocolo. Tercero, teníamos un gobierno que recomendaba sexo virtual. Publicaron Sí. a comienzo de la cuarentena 2 gacetillas, porque la primera la corrigieron porque habían hablado de consumir pornografía y eso chocó. Después pusieron, Sí. esa parte la suprimieron. Pero bueno, era una época en que nos recomendaban sexo virtual, no salir de casa. Bueno, en ese contexto, los abortos practicados en la ciudad de Buenos Aires crecieron un 12% respecto al año anterior. En el año 2019, durante el primer semestre del año, la ciudad había hecho 3.577 abortos. Y este año, en el primer semestre, casi 4.000, 3.997. 420 abortos más, un 12% casi. O sea, una barbaridad que sorprende por estas condiciones que Sí, sí, que sí, sí, tenemos, sí. ¿no? O sea, hubo No 2 meses descansan. paralizados prácticamente. Sí. ¿Y en la provincia? La provincia dio informe esta semana a raíz del 28 de septiembre. 28 de septiembre es el Día Internacional para promover la legalización del aborto. Entonces Sí. hicieron un Zoom y presentaron un informe, las nuevas autoridades de la provincia. En ese informe destacan en general un par de cosas que hicieron ellos. Por un lado, adherir al protocolo de nación. La provincia sí había adherido. La provincia adhirió en enero. O sea, en este semestre la provincia ya había adherido. La capital Sí. no. Y por el otro lado, jerarquizaron lo que era antes el programa de salud reproductiva, que lo convirtieron en una dirección. Y otra cosa que hizo la provincia fue comprar, ciudad también, pero la provincia compró cantidades de misoprostol. Ese misoprostol de 200 microgramos, la provincia había comprado, eso lo había anunciado Kicillof en marzo, 80.000 comprimidos. Y ahora, eso se terminó, bueno, aprobando por resolución a fin de abril, se publicó en mayo en el boletín oficial, y ahora, el mes pasado, en septiembre, se publicó otra resolución de provincia donde hacen una compra mucho mayor, de 112.000 comprimidos. Usan 12 comprimidos por cada aborto. O sea Qué que cosa. compraron 112.000, son 16.000 abortos. Habían comprado para 6.000 y pico, casi 7.000, a fin de abril. Y compraron en julio, ahora, para 16.000 abortos más. La cantidad de abortos informadas en el primer semestre en provincia es de unos 5.000 abortos. 5.028 para ser exacta, pero redondeando la cifra, capital mató 4.000 pibes y provincia mató 5.000. 9.000 pibes entre Kicillof y Larreta mientras se juntaban los tres en una mesa diciendo que nos estaban cuidando. Sí, sí, sí. 9.000 pibes, o sea, yo que vengo de Mataderos, te digo, en la cancha de Chicago llena. Dios mío. Esos son 9.000 personas. Es una barbaridad. Esto del aborto químico, porque esto se le llama, en la jerga le llama aborto químico, ¿no? Sí. Al no ser visible en la primera etapa de la gestación, es una partecita de la lucha que por ahí se nos ha escapado los pro vida, ¿no es cierto? Hemos mirado por ahí el aborto quirúrgico, y ellos han avanzado, los enemigos de la vida han avanzado por este lado y no se les ve el mal, no se ve el mal que se está haciendo porque evidentemente está en una etapa en la cual el aborto es casi, lo vive la mujer de una manera muy, muy truculenta, ¿no es cierto? El misoprostol es una cuestión, es un envenenamiento del cuerpo de la mujer. Y el aborto se suele dar en el ámbito del domicilio, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo termina el misoprostol? ¿Cómo termina toda esta ingesta de porquería en el cuerpo de la mujer? Mal. De todas maneras, siempre se ha dicho, ¿no?, que es más fácil sacarse un chico del vientre que sacárselo de la mente, ¿no?
sí, la evidentemente, la sí. mujer queda mal. O sea, la mayoría de los abortos hoy son esos abortos medicamentosos Ujú. que están tratando de sacar de la órbita del sistema de salud por todos los medios. Sí. Incluso hay proyectos presentados en diputados para armar casas de parto, que serían lugares donde atenderían a las mujeres incluso desde antes de quedar embarazadas. Son como lugares, Sí. servicios de salud reproductiva, que me da la sensación que están preparando abortorio, porque allí sin médico, digamos, a cargo de una partera Sí. directamente el servicio, ahora quieren hacer, eso es una ley que está avanzando en el Senado, quieren hacer que las parteras receten el misoprostol. Y Ujú. estas feministas, las socorristas, sobre todo la gente de Nuevo Encuentro, que fue pionero en esto del Sí. aborto, porque habían empezado a repartirlo en Morón cuando era el intendente de Sabatella, fueron pioneras en esta Ujú. repartija de abortivos, siempre quisieron el aborto en casa, siempre fuera de la Ujú. órbita médica, que es una forma Pero Mónica, también de pero banalizarlo. terminan en el hospital, digo. Sí, sí, También toca la salud de la mujer de una manera grave. sí, sí, por supuesto, no siempre salen bien. Incluso el famoso fallo Ujú. FAL, ahí habían hecho 2 abortos en Chubut. Bueno, eran etapas más avanzadas del embarazo. Había habido 2 casos similares, 2 pibas de 15 años que eran abusadas por el concubino de la madre. Bueno, si practicaron Sí. 2 abortos con diferencia de 15 días. Yo en ese momento hablé con la defensora en jefe de Comodoro Rivadavia. Por ejemplo, habían intentado un aborto medicamentoso que le falló y terminaron en una microcesárea por la noche de urgencia. O sea, Dios mío. no siempre funciona la Ujú. pastilla. Hoy están tratando de sacarlo de, digamos, de la esfera del médico, que no sea el médico, porque así Claro. un asistente social que está con la socorrista, ¿viste? Sí, Cualquiera sí, te da sí, las sí, sí. pastillitas, te dice, llévate a casa cada tantas horas, 4, bueno. Y sacarlo de la esfera del médico y del hospital, ¿no? Es ese Ujú. aborto en casa, que es también no solamente el aborto, sino la banalización, ¿no? Sí, sí, del sí, sí. aborto. Bueno, el aborto es algo cotidiano, relevante, Sí. lo podés hacer en tu casa como la tintura, ¿viste? Es una cosa que Dios mío. no concierne más que a la mujer. Y es un poco ese mensaje. Y hoy se está tratando de eso. Y un cambio en las últimas estadísticas Ujú. que uno advierte, por ejemplo, es que cada vez más los abortos se hacen en los centros de atención primaria, no ya en los Claro. hospitales. En la En los ciudad la CAPS. mayoría, o sea, más del 90% te lo hacen en la ciudad se llaman CESAC, esos centros de atención Ujú. primaria que hay como 45. Y la mayoría de los Sí. abortos se hacen ahí. En provincia dice que tienen que avanzar todavía, lo dicen en el último informe, porque recién el 57% lograron hacer lo que, bueno, en provincia se llaman CAPS, ¿no? Los centros de Sí, atención los primaria. CAPS. Ujú. Pero el 57% de estos 5.000 abortos que hicieron durante el primer semestre los hicieron en esos centros de salud. Ujú. Así que, bueno, Eh, ¿a qué conclusión llegás después de haber visto, porque en la presentación que vos haces en tu sitio, hay discriminación de edades, de situaciones? ¿A qué conclusión llegás después de haber analizado lo que te enviaron como informe? sobre todo el tema de las causales. Digamos, Ujú. uno ve que salud integral, eso que lograron meter y que reflotan después Sí. el fallo FAL, bueno, salud integral, como dicen los españoles, es el gran coladero por donde se te meten todos los abortos. Violación Sí. también, porque mira, salieron notas de prensa no hace mucho que explican las mismas personas, estas mujeres que están entre los profesionales por el derecho a decidir, que son los que hacen los abortos, que por Sí. ejemplo, violación, si es menor de 13 automáticamente se considera violación, está bien, no tiene una edad para consentir la chica, pero después violación, decían, no es lo que uno se imagina, porque cuando uno piensa en violación dice, la chica caminaba por la calle, el psicópata se lo Sí. llevó al descampado al lado de la vía, no, explicaba esta profesional, por ejemplo, que si había tenido relaciones sin protección, sin preservativo el marido y sabía que ella Sí. no quería quedar embarazada, eso lo consideran violación. De todas Dios maneras, mío. los abortos por violación bajaron. Eso me sorprendió también, porque todo el día, bueno, el encierro, la violencia contra la mujer, el lugar más riesgoso para una mujer es la casa,
Yo dije, bueno, Sí. ¿habrá aborto por violación? No, eso bajaron respecto al año pasado. Los que crecen en la ciudad y crecen en la provincia, son los que se acogen al riesgo para la salud, porque ahí con la salud integral, Sí. que entra todo, física, psíquica y social, te dibujan una causal. Ujú. Hace no mucho tiempo salió una nota en Perfil donde una de estas que hacían abortos en el conurbano decía, título de la nota de Perfil, toda mujer tiene una causal para hacerse un aborto. Y después te explican ellas mismas qué es salud integral. Por ejemplo, llega la mujer y no le preguntan si se siente mal, tiene vómitos, pérdidas. No, la pregunta es, ¿qué significa en tu vida este embarazo? Esto lo decía una de las profesionales por el derecho a decir. Entonces, claro, imagínate, la mujer puede contestar, y los estudios se me van a atrasar, o no voy a poder viajar, Sí, o sí, no sé o si lo voy a simplemente no lo poder quiero. mantener. Todo, cualquier cosa que se te ocurra. Imagínate, ¿qué diría la gente que trabaja en asistencia embarazada en riesgo? De estos 5.000 y pico, hoy estuve leyendo el informe de provincia, de esos 5.000 y pico, dice que había 5.700 prácticas, le llaman ellos, que atendieron. 5.028 terminaron en aborto. Bueno, otros eran aborto espontáneo, había tenido que atender Sí. el Ministerio de Salud Provincial, otras cosas. ¿Cuántas fueron las que decidieron continuar con el embarazo? De esas casi 6.000 mujeres, solo 20 continuaron con el embarazo. Mira vos. Fíjate si es razonable. O sea, uno sabe Sí, por sí, la sí, práctica sí. que no puede ser que vos a una mujer que esté desesperada le tiendas una mano, estés dispuesta a ayudarlo y que solo 20 de 5.700 decidan continuar con el embarazo. Evidentemente, no solamente hay práctica del aborto, hay una promoción del aborto desde el Estado. Sí. ¿Mm? Respecto a esto, ¿cómo ves el futuro? ¿Se podrá ir para atrás? ¿Esto irá a crecer? Y es difícil, ¿no? O sea, crecer, porque- no sé, porque prácticamente lo que conseguirían con una ley lo están haciendo. Hoy lo están haciendo, Claro. lo están haciendo en menores, lo están haciendo en cualquier momento del embarazo. Tienen registros los ministerios de salud de Sí. cuándo practicaron los abortos. No obstante, en este último informe que pedí, fueron estas cifras que viste que publiqué, el ministerio me contesta, cuando yo le pido la distribución por edad gestacional, ¿no? Me dicen que solo registran si están las 12 semanas completas, porque ellos monitorean eso, las 12 semanas completas. O sea, solo me dicen si era de más de 13 semanas o menos de 13 semanas. Porque es una cosa que evidentemente es tan grave matarlo a las 2 semanas de gestación como a los 7 meses. Pero la sensibilidad te hiere de otra manera. O sea, cuando vos le decís al hombre de la calle, mira, mataron un pibe de 7 meses y algún prematuro visto en la vida, ya no necesitas mostrarle ni dibujito, ni ecografía, nada. O sea, eso dice, ¿cómo? Lo mataron de 6 meses, de 7 meses, es un nene chiquito, es un bebé. Entonces, ese dato no me lo dieron. Me dijeron, acá solo monitoreamos si están las 12 semanas cumplidas o no, ¿no? Lo partieron ahí, más de 13, menos de 13. Ah, mira vos. Pero lo tienen en los registros, lo tienen. Sí, pero seguro que lo tienen. Lo que pasa es que, bueno, ellos también siempre están viendo de qué manera pueden seguir imponiendo una forma, una práctica, bueno. Pero bueno, Dios juzga, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué va a hacer? Sí, es la gravedad. Mónica, ¿cómo ves sabemos que el presidente está constantemente promoviendo su proyecto desde el Ejecutivo para la legislación del aborto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves a esto? Que vos lo conocés de años, evidentemente él lo dijo en sus inicios cuando se presentó ya como candidato, pero la verdad que siempre me gusta, bueno, señalar en qué lugar está parado este hombre o aquella o él, lo que sea, ¿no?
Sí, el presidente siempre estuvo a favor del aborto. Dictaba en los 80 ya una materia para decir que el aborto era legal en el país, que sabemos que no es así. Y ha hablado a favor de la despenalización, por lo menos nosotros en el boletín teníamos registros del año 2005, o sea que hace rato. Y ahora el proyecto de aborto está listo, está redactado, lo hicieron entre Vilma Ibarra, Ginés González García. Vilma Ibarra fue la gran impulsora del matrimonio igualitario, presentó, siendo legisladora, proyectos para legalizar el aborto, así que ahora trabajo en este. Es una cuestión de oportunidad. De todas maneras, en la práctica, los abortos los vienen haciendo. Es más que nada, es una conquista, es una bandera, el aborto es legal, ¿viste? Y bueno, probablemente haya más todavía. Nosotros tuvimos en el país 3 hitos que dispararon los abortos, que hicieron crecer el número de abortos. Uno fue el protocolo de Cristina Kirchner del 2015, ese que ya dejamos de tener abortos no punibles para empezar a tener ILE, como le dicen, interrupciones legales. Pasamos del delito no penalizado al aborto como derecho, ¿no? Y ahí se metió salud integral y todo esto. Así que ese fue un disparador. Otro disparador fue el debate del 2018. Vos sabés que todas estas estadísticas y los que te hablan de cómo que hacen los abortos, ¿no? Tanto el Ministerio de Ciudad como Provincia, destaca la importancia del debate del 2018, que bueno, Macri decía que él era pro vida, que solo habría el debate, pero te cuentan, por ejemplo, la gente de la ciudad contaba en la legislatura cómo se acercaron más mujeres, cómo le perdieron el temor, cómo empezar a ver los pañuelos verdes atados en las mochilas de las chicas que tomaban el subte, eso hizo que se produjeran más abortos, ¿no es cierto? Y el otro fue el tema del misoprostol, o sea, se facilitó el acceso, se autorizó la venta de misoprostol en farmacia, ¿viste? Fueron como 3 hitos ya que hicieron que tengamos ese número importante de abortos. Sé en tu historia, y lo hemos vivido juntos por ahí durante mucho tiempo, una lucha pro vida, pero hay un hombre sacerdote que vos lo acompañaste muchísimo, Juan Claudio Sanaúja, que él dio como miraba las cosas de manera tan amplia, y su trabajo fue esclarecer, más allá de las cuestiones de los derechos, sino derechos y obligaciones, digo, él miraba la raíz de la cuestión, y él apuntó en un momento a esta idea que había en el ámbito internacional de cómo se iban cómo se iban llevando las cuestiones revolucionarias, o cómo se iba llevando la revolución de manera casi imperceptible, evidentemente, ¿no? Pero él destripó el asunto y nos mostró las causas y los trabajos ocultos y hechos entre gallo y de medianoche, ¿no es cierto?, del poder. Bueno, Juan Claudio Sanaúja fue, podemos decir, un amigo tuyo. ¿Qué me podés decir de él? Porque yo quiero hacerle una memoria a él y quiero recordarlo porque, bueno, lo merece, ¿no? Sí, yo creo que fue el gran impulsor del movimiento pro vida en Argentina. Tenía esa mirada, él había abrevado distintas fuentes. Una fue su padre, o sea, el papá era doctor en farmacia y bioquímica, fue rector de la facultad de farmacia. Por ejemplo, el padre Sanaúja tenía conocimientos de los anticonceptivos. Yo soy una negada para todo lo que sea médico, no me hables de composiciones, de remedios, de esas cosas. Pero él era el que decía, no, mirá, con estas hormonas, porque lo había abrevado mucho de su papá. Incluso el padre Sanaúja en una época vivió en Estados Unidos, porque el papá estaba trabajando, haciendo investigaciones allá. Un poco lo había abrevado del padre, otro poco de la obra, ¿no? Porque él pertenecía al Opus Dei y sobre todo en los comienzos del movimiento pro vida en Argentina o en esa movida que hubo en los 90 particularmente, porque se dan esas conferencias internacionales de mediados de los 90 de Cairo y Beijing, de las que el padre participó además, donde se instalan los términos salud reproductiva, género, todo eso viene de ahí, de los mediados de los 90. Y
había muchas asociaciones prohibidas que estaban ligadas al Opus Dei en aquella época, ¿no? Y otra cosa que lo marcó también al padre Sanahuja, que de alguna manera nos marcó a todos también, fue el pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Claro. Que puso tan en la cima el tema de defensa de la vida y la familia. El padre trabajó mucho junto al cardenal López Trujillo, que era el presidente del Consejo Pontificio para la Familia. Incluso, él hizo hasta el final, hacía siempre Noticias Globales, que era el boletín sobre esta temática, pero el internacional. Y yo hice siempre Notivida, de alguna manera porque yo lo induje al padre a crear lo mismo a nivel nacional a raíz de un hecho fortuito ocurrido ya hace más de 20 años en Catamarca, y otro poco porque ¿por qué me quedé haciendo Notivida? Porque él me dijo en el año 2003, lo convoca al padre Sanahuja el cardenal López Trujillo a irse a Roma, a trabajar en el Consejo Pontificio. Y ahí es cuando el padre Sanahuja me dice, mira, yo puedo seguir haciendo Noticias Globales, porque el tema internacional me da igual verlo desde Buenos Aires o desde Roma. Pero vos te quedaste con el Notivida, me dijo. O sea, veníamos trabajando juntos los 2 años anteriores y ya a comienzos del 2003 me dijo, mira, yo de ahora en más preparo mi... Después volvió, pero cuando vio que funcionaba ya... Dijo, bueno, yo me encargo de globales, vos seguís con esto. Participaba más esporádicamente, no como globales que lo hacía siempre él, que revisaba documentos. Trabajábamos juntos los temas, porque incluso, me acuerdo cuando arrancamos en los 90 había muchas noticias globales relacionadas con la Carta de la Tierra, y yo iba a las reuniones de la Carta de la Tierra, porque a veces vestido de cura hay pocas cosas que podés hacer. Por ejemplo, meterte a ver qué están diciendo, que el comité de la Carta de la Tierra. Bueno, por ahí yo hacía ese tipo de cosas, y pasaba la información, trabajábamos juntos en ambas cosas, pero después él se ocupaba, digamos, de hacer globales y yo el Notivida, ¿no? Tengo un recuerdo imborrable. Sí, tal cual. A mí me marcó muchísimo. ¿Sabés qué? Te lo reproché a la hora de la muerte, ¿eh? ¿Por qué? Se lo reproché y dije, mire lo que me dejan. Se lo dije. Se lo dije, sí. En el último momento, cuando nos despedimos, le dije, vaya pensando en ir a algún lugar desde donde me pueda tirar una soga, porque usted me metió en este lío. Sí. ¿Qué caso Esa fue la despedida. Bueno, Dios nos concederá encontrarnos, de veras. De verdad que cuando él venía a Luján, me llamaba por teléfono a mí. Y me decía, ¿no te venís a charlar un poquito? Aquí en Marangatú, ¿no? Bueno, Mónica, ¿te parece? Vamos a un cortecito y después me gustaría hablar de algo personal, de lo tuyo, de tu vida espiritual, de cómo entendés la vida en Cristo, ¿no? Algo que por ahí poco se le pregunta a veces a los técnicos o a los que estamos trabajando. Y también el pueblo cristiano necesita ver que además de guerrera, tenés un corazón muy blandito para con Jesús. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos. Dale. La gloria de Dios, gigante y sagrada. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad.
Según algunos de sus adeptos, la palabra japonesa Reiki quiere decir vida, fuerza, energía del ser universal, del ser impersonal, y designa a la energía emanada del supuesto ser cósmico impersonal que subyace en todos los seres. El movimiento fue fundado por Mikao Usui en Japón a finales del 1800. En sus inicios, el Reiki surge como una secta y luego es traída a Occidente como una práctica curativa. Luego, en 1980, se instituyó la American International Reiki Association, AIRA, que lo difunde en los países occidentales. El mismo nombre Reiki lo lleva la secta Usui y presenta esta práctica como terapia alternativa o complementaria, de ahí la no poca confusión de muchos. El Reiki es una pretendida técnica de terapia alternativa, pero en realidad es una cosmovisión religiosa con ritos iniciáticos, mezcla de control mental, curanderismo y una falsa mística orientalizante que se amalgama con el cristianismo. Parte de principios gnósticos como el panteísmo, que promulga que todo es Dios, contrario a la doctrina cristiana, que enseña que Dios creó todo, pero que Él es ajeno a la creación. Y también contiene principios idealistas que sostienen que nosotros mismos creamos nuestra propia realidad desde nuestro pensamiento. Contrario también al cristianismo, que dice que Dios gobierna a los seres humanos con su providencia, que castigará a los malos y premiará a los buenos con justicia, y que no está atado a los deseos ni pensamientos humanos. El Reiki supone que mediante la imposición de manos de un curador reikista, éste hace pasar el fluido de energía al enfermo. Esta energía sería inteligente en sí, sabría qué hacer, dónde ir y qué curar. Con esta técnica se explicaría, según sus adeptos, la curación de todo tipo de enfermedades, aun las que no se han encontrado la causa, e incluso los milagros. Jesucristo sería un reikista. Aprovecha la fascinación por el misterio propia de todo ser humano, deformada por el desencanto religioso que se vive en nuestros días por la falta de una seria formación religiosa. Ofrece una mezcla de conocimientos pseudocientíficos, de aparente mística oriental, y en el fondo propone una vuelta al curanderismo disfrazado de gurú, y a la tentación de la magia, el control de los elementos. Otra importante incompatibilidad del Reiki con la fe católica, entre otras, es el dualismo cósmico, el Yin-Yang, que sostiene que hay un principio o Dios del bien y otro del mal, viviendo en una eterna guerra espiritual. La fe cristiana, junto con la buena filosofía, enseñan que Dios es el bien absoluto y no tiene una antítesis o contrario del mal absoluto, sino que no tiene contra. El ser más malo que existe es el demonio, pero es una simple criatura finita en comparación con nuestro Dios, que no es creado, es eterno e infinito. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Bueno, estamos de nuevo aquí con Mónica del Río. Hemos hablado un poquito de las cuestiones que siempre nos han unido,
Yo a Mónica la conozco de años y la cuestión provida, la cuestión familia, un tema querido por ella y querido por todos los que estamos en la lucha provida, ¿no? También hemos mencionado al padre Sanaúja, amigo en común, con el cual ella trabajó durante muchos años. Pero ahora me gustaría hablar, y ahí está Mónica, de tu vida cristiana. Es decir, vos sos una persona que tiene fe. Me gustaría preguntarte cómo vivís tu fe en este momento concreto, y que sea eso como una... No digo que no sé si vayas a dar gran testimonio, pero el testimonio normal de una cristiana que la lucha todos los días, ¿no es cierto? Sí. Yo sigo para adelante, ¿no? Sí. Sigo para frente, como dicen los chicos, alentada Sí. por la certeza del triunfo final. O sea, sé que esta batalla está ganada. Si no fuera por eso, hago un pozo y me meto adentro. Porque las semifinales están difíciles. ¿Qué significa eso? Yo sé que la batalla final está ganada. Y la ganó Cristo para nosotros, ¿no? No depende de nosotros. Entonces, con esperanza cristiana, tengo poca expectativa temporalista. Si vos me preguntás, la patria me duele. Sí. Me duele mucho porque todo lo que se ama es lo que después te duele. Pero bueno, sigo con esperanza cristiana y esa certeza del triunfo final. La final está ganada. Las semifinales se están poniendo muy oscuras, pero la final, esa está ganada. Yo fui una adolescente díscola, te cuento un poco porque termino en esto, una adolescente díscola que terminó yendo providencialmente a un colegio de monjas, a pesar de que pataleé todo, hice lo imposible para ir a otro, pero bueno, ese era el que estaba cerca de mi casa y mi familia no quería que viaje, al que yo quería ir. Y conocí a una profesora, realmente una mujer santa, que el apostolado fue de sus alumnos. Ella me acercó a grandes sacerdotes, a grandes maestros. Me dio el lujo de una adolescencia donde de pronto íbamos a escuchar una conferencia del padre Castellani el sábado, y al domingo a la mañana íbamos a las clases de Suma Teológica del padre Julio Membiel, ¿no? No me digas, Dios mío. Así que tuve esa adolescencia privilegiada de conocer grandes maestros. Y bueno, después por desborde terminé acá. Después me afinqué mucho, también en los 90 por el trato con el padre Sanaúja. Me quedé en la temática. Él decía que yo era para esto, y bueno, y ahí quedé. Más en esa época ya, porque bueno, ya tenía la familia constituida, tengo 4 hijos que ya son grandes, son profesionales. ¿Viste? Hay momentos diferentes de la vida. A lo mejor cuando los chicos son pequeños te ocupan todo el tiempo. No se puede hacer seguimiento legislativo con hijos pequeños porque evidentemente una sesión podía terminar a las 3 de la mañana, a las 4, cuando uno estaba siguiendo la sesión tenía que seguir hasta la hora que fuera. Necesitaba una independencia que antes no tenía, después lo pude hacer, ¿no? Y bueno, y acá estoy, con esa esperanza, con esperanza cristiana. No hay otra cosa que me sostenga. Te digo con sinceridad, si no, si me preguntás el panorama, si tengo que mirar lo temporal, hago el pozo y me meto. Está bien, pero bueno, sabemos que las postrimerías fueron un punto de predicación importantísimo en la Edad Media, pero en la Edad Media se hicieron las grandes obras, o sea que parejo con la mirada del final, ¿no es cierto?, o la mirada de la muerte o el infierno, que dicen que se predicaba muchísimo en la Edad Media, el medieval construía maravillosas catedrales y basílicas en honor a Dios y terminaron siendo el signo de una gran esperanza, ¿no es cierto?, ¿no? La mirada hacia el cielo, ¿no? Mira, una cosa que me da buena expectativa, que me alegra mucho en estos tiempos, es que de pronto doy charlas, por ejemplo, la semana pasada por Zoom, una charla de formación a jóvenes de Córdoba era, ¿no? Y muchos grupos de jóvenes. Si bien uno ve, bueno, claro, mi panorama es, yo hago seguimiento legislativo. Imagínate lo que es estar mirando todo el tiempo diputados y senadores, o sea, la verdad que no es lo más pum para arriba.
Sí. Pero sí me alienta mucho ver esas islas de resistencia. Los chicos que se siguen formando, que forman familias, ¿viste? Sí. Esos chicos que tuve, hay de eso también. Sí. Y eso me da muchas satisfacciones. Me gusta hacerlo. ¿Te ha desalentado como las pequeñas o grandes derrotas que hemos tenido? O aún esto que decíamos hace un rato, decir, bueno, los abortos se están haciendo igual a pesar de que no hay ley. Y el mal, la cultura de la muerte sigue avanzando y los homicidas andan dando vuelta y andan dándose premios entre ellos, ¿no es cierto? Y uno dice, che, nuestro trabajo, ¿dónde cae? ¿O seguimos haciéndolo? ¿Vale la pena? ¿Te has desalentado en algún momento? No, en lo más mínimo, más mínimo. Mirá, yo tengo siempre presente eso que nos repite mucho el padre Sáenz, que en el día del juicio no nos van a pedir los trofeos, sino las cicatrices del combate. También. Y además, uno trabaja en una materia donde lo que hizo lo va a poder medir el día del juicio. Te voy a dar solo un ejemplo viejito, pero bueno, es la ley madre, la de salud reproductiva. Nosotros la habíamos combatido desde mediados de los 90, hacíamos manifestaciones frente al Congreso porque había un proyecto previo que era de esa época, del 94, que finalmente no prosperó, después terminó saliendo la ley en 2002. Hacen la presentación de la ley de salud reproductiva al lado de la iglesia del Pilar en Recoleta, en el Centro de Información de Naciones Unidas, los abortistas, una vez que la consiguieron, sale, aprueba, el Senado le da sanción definitiva el 30 de octubre del 2002. Y yo voy, como siempre, a colarme en la presentación a ver qué estaban diciendo. Era un panel, estaba la gente de Naciones Unidas, agrupaciones feministas, estaba Mabel Bianco del FEIN, Mariana Carvajal de Página 12, presentaban en Sociedad la ley. Y una de las cosas que decían era, me siento ahí muda, a última hora para que nadie me pregunte quién era, primera fila. Y una de las cosas que decían era, 7 años nos llevó sacar esta ley. 7 años, decían ellos. Y esos padres que se presentaron a la justicia, yo había sido una de las que se había presentado a la justicia cuando mis hijos eran pequeños para que no le dieran educación sexual en colegio. Bueno, y esos padres, y esos que entorpecieron, y bueno, al final lo logramos, pero 7... Y vos sabés que yo me sentí muy bien. No dije, yo soy la idiota que luchó 7 años para algo que al final salió. Porque, ¿cuántos chicos no corrompieron con la ESI? ¿Cuántos anticonceptivos abortivos menos utilizaron? Eso lo voy a saber el día del juicio. Yo me sentí, dije, qué bueno, 7 años. Dije, bueno, te la trabajamos 7 años. Y yo salí contenta. No me sentí mal, no dije 7 años perdidos. Tal cual. Así que no, nunca. Te pregunto esto porque en el ámbito pro vida, por ahí, buscamos a veces, me ha pasado, es decir, queremos resultados. Y por ahí los resultados no son, son muy sencillos y simples, son por ahí pequeños números, como vos lo acabas de decir. Y esto necesitamos escucharlo. Mucha gente que está de nuestro lado, del lado del derecho a la vida, desde el instante de la concepción hasta la muerte natural, necesitamos tu testimonio en este sentido y me encantó. Maravilloso. ¿Quién es Jesús para vos, Mónica? ¿Quién es Cristo para vos? El centro, porque si no existiera Cristo, me dedicaría a otra cosa. Ahora miraría televisión, probablemente estaría mirando algún noticiero, no sé. Me dedicaría a otra cosa, ¿no? Porque esto es esfuerzo, es cansancio, o sea, si vos lo ves simplemente con mirada humana, no sirve de nada, ¿no? Aparte de eso, siempre, ¿qué puedo hacer yo? Un boletín electrónico. Hace 20 años que lo hago, padre Luis, 20 años. Imagínate que del otro lado está la CNN, la BBC. Sería ridículo. Sacar Cristo de esto y vas a decir qué mujer tan ridícula. ¿Qué más podés decir? Tienen todos los medios, tienen todo. Tienen todo. Y bueno, yo tengo esa certeza de triunfo final. Nada más. Bueno. Pero alcanza y basta. ¿Qué lugar tiene la Virgen María en tu vida, en tu piedad? Y si podés mencionar una advocación que te guste más. O que la morenita. No, la morenita parece demagogia hablando con la gente de Luján. Pero yo tengo una hija religiosa que
se llama María Luján de bautismo. Ahora es la hermana María Madre de Luján, pero ya de bautismo se llama... Mis hijas son María Dolores, para responder a tu pregunta te digo cómo se llaman mis hijas. Dale. La mayor es María Dolores, después sigue María Luján y después sigue María Fátima. Esas son mis 3 hijas mujeres. Y el varón vas a tener que adivinar. ¿Cómo se llama? ¿Se llamará Mariano? No tiene nombre de la Virgen. El varón es hijo mío, pensá, padre Luis, pensá. ¿Cómo se llama un hijo mío? Agustín. Dale, muy bien. Así, por supuesto. El varón es Agustín, sí. Tengo una admiración enorme por San Agustín y Santa Mónica, ¿no? Sí, qué Me bueno. fui a todos lados a buscarlos. Fui a Pavía a visitar los restos de San Agustín. Sí. Fui a Milán a conocer el baptisterio donde Ambrosio lo bautizó. Sí. O sea, me recorrí todos esos lugares, sí. Qué hermoso. Sí, te tengo mucha devoción. Bueno, al final me gustaría que nos digas qué estás haciendo en el hoy, más allá de este seguimiento legislativo, de estas cuestiones que siempre están en vos y lo vas aportando también en Notivida, ¿no? Pero sé de tu trabajo que haces en las provincias, o has hecho en las provincias, constantemente en vínculo con gente de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Salta, bueno, Mendoza. ¿Cómo está esto de la Red Federal de Familias? Sí, yo soy viajera. Antes, cuando se podía, iba a las provincias, qué sé yo. San Juan, por ejemplo, es una provincia que visité varias veces y ahora le di una conferencia por Zoom este año, porque no queda otra a los sanjuaninos. Pero soy de recorrer las provincias. Y lo que hemos formado en el año 2010, después de matrimonio igualitario, dijimos, bueno, acá hay que... se hicieron 2 reuniones en Córdoba para gestar una red nacional, con delegados en cada distrito, y bueno, y trabajamos en esa red nacional que tiene representación en muchas provincias hoy. Tenemos delegada en Jujuy, la tenemos en Santa Cruz, bueno, en las provincias de Cuyo y en el litoral, y trabajamos bastante mancomunadamente. Nos vino bien porque a veces pasa de, mira, acá nos pasó esto, a ver qué hicieron, o estamos, nos permite replicar, como dicen las feministas. Está bueno, sí. Replicar estrategias, dirían ellas. Así que sí, y sostenernos, ¿no? Está bueno. En el combate. Así que estamos trabajando con la Red Federal ya de hace un tiempo, sí. Hace 10 años cumplió este año la Red Federal de Familias. Mónica, sabemos que hay una fuerza que está siendo utilizada para, bueno, manipular a la mujer y sumarla a una lucha revolucionaria que les está dando bastante resultado, que es el feminismo, ¿no es cierto? La figura de la mujer es central en nuestra manera de vivir. Sabemos que la mujer es fundamento de la familia, fundamento de la solidez, en la educación. ¿Qué es esto del feminismo moderno que vos, supongo yo que con tu trabajo también has tocado algo de esto? ¿Cómo lo ves y cuál sería la gravedad de esto, no? Sí, la mujer es eso que vos decís, siempre se la trató de sacar justamente por eso de que era el pilar en la educación de los hijos, ¿viste? Sacarla de la casa, porque bueno, heriría el pastor y entonces el Estado se apropiará de las ovejitas. Tenemos la particularidad en el país, y este año sobre todo, que todo el tema de la mujer viene unido al tema de la diversidad, como le dicen. O sea, ahora ya no es solo la mujer, sino es la mujer más el movimiento LGBT. Todos estos planes que ha lanzado, el último es el programa Acompañar para víctimas de violencia de género, el gobierno es para mujeres y LGBT. Nosotros tenemos por primera vez este año, fíjate cómo cambió la cosa. Antes los temas de mujer pasaban en la Cámara de Diputados por la Comisión de Familia. Era familia, mujer, niñez. Ahora las mujeres no estamos más ni con los niños ni con los ancianos. Las mujeres solo estábamos con el activismo LGBT. Y entonces se creó en diputados una nueva comisión que preside Mónica Macha. Antes hablábamos de la gente de Nuevo Encuentro, la mujer de Sabatella, justamente, que fue intendente de Morón. Mónica Macha preside la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad.
Y por primera vez tenemos desde diciembre un ministerio de las mujeres, género y diversidad. Son dos cosas juntas. Siempre, de todas maneras, son dos lobbies que han históricamente actuado juntos. A mí me han hecho consultas así desde la provincia. ¿Cómo puede ser, Mónica, que estamos... Porque como yo hago seguimiento legislativo hace tanto tiempo, por ahí que se mete en la legislatura provincial, te preguntan. Te dicen, ¿cómo puede ser que estamos discutiendo ligadura de trompas y está lleno de lesbianas? O la vemos a Flor de la B con el pañuelito verde y uno dice, claro, bueno, vos embarazada no vas a quedar, ¿viste? O sea, pañuelito verde, Flor de la B. Bueno, y sin embargo son dos lobbies que siempre han trabajado juntos. En realidad lo que los une es el rechazo a la ley natural. Esta gente que se considera autónoma y dicta sus normas, es su juez, su legislador, no reconoce ni ley natural ni ley divina, por supuesto, y están unidos en ese hago lo que se me canta, para decirlo en un lenguaje populachero, lo que se me viene en gana. Y eso es lo que los une, digamos, y de allí uno ve que son dos lobbies que se mueven juntos. Y tenemos esa variante, sobre todo este año en el país. De ese Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad depende una subsecretaría que por primera vez tiene Argentina de la diversidad. Esto lo destacó la ministra de las Mujeres, que es Elizabeth Gómez Alcorta, en diputados, porque hizo varias reuniones informativas en la Cámara, que por primera vez Argentina tiene una subsecretaría de Estado de la diversidad, ¿no? Y son dos temas que manejan, hoy por hoy, en el gobierno se manejan juntos. Todos los programas, Plan Nacional de Acción contra las Violencias, todos los programas que lanzaron, que todos por decreto los tenemos últimamente, por supuesto, y aparte es dadivoso el gobierno, reparte y reparte, bueno, todos son para mujeres y LGBT. Después en la presentación por ahí no lo dicen tanto, porque yo vi no hace mucho la presentación del programa Acompañar y te dice para las mujeres que sufren violencia, porque claro, sabemos que siempre en una situación de violencia por razones naturales la mujer tiene una capacidad inferior para resistir la agresión física, ¿no es cierto? Y suele ser la más perjudicada, cosa que no le pasa por ahí al travesti, que tiene la fortaleza del varón, ¿no? Entonces, eso conmueve más a la gente, es un poco lo que antes lo mencionábamos en el tema aborto. Entonces te dice para la mujer golpeada, pero en realidad después cuando lo lees viene el combo, ¿no? Siempre es para las dos poblaciones. Entonces, digamos, hay un trabajo distinto desde este año, sobre todo en el país, de que el feminismo se ha acoplado al activismo LGBT. Mónica, me queda por agradecerte y como es y también, bueno, yo rezo habitualmente por la causa Provida y me aparece la cara tuya y la cara de San Aguja cada rato, así que y algunos otros más, ¿no? Así que bueno, te agradezco, ¿no? Te agradezco en nombre de la gente de Cultivida aquí en Luján y toda la gente Provida el trabajo que estás haciendo. Bueno, Dios te bendiga y te conceda, bueno, lo que necesitas para seguir creciendo, ¿no? Gracias, gracias por estar. Muchísimas gracias y un saludo grande porque venimos trabajando mancomunadamente también con la gente de Cultivida, los viene a hacer, ¿no? Sí, y ya llevan muchos años. Es verdad, sí. Bueno, Dios te bendiga, saludos Mónica. Gracias, gracias. Y fuerza. Hasta siempre. Gracias. Bueno, hemos terminado esta hermosísima charla con Mónica del Río, a la cual la conozco de años, ¿no es cierto? De esta lucha pro vida que nos ha unido a muchísimos, que tenemos los mismos principios y los mismos ideales, ¿no? Así que hemos querido compartir esto con ustedes y también aprender de ella, ¿no? Aprender especialmente de su tesón, de su carácter, muy constante ella. Así que, bueno, gracias a Mónica del Río y también gracias a ustedes por acompañarnos, por estar ahí. Me queda darles la bendición y poner en oración a cada uno de ustedes y a cada una de las familias de ustedes. Que Dios nos conceda entonces su abundante bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, nos encontramos en la próxima entonces. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.
es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor,